Buenas tardes. Primero quisiera agradecer al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal el haberme permitido estar aquí para poderles exponer un balance sobre las actuaciones de política de competencia que han habido en Panamá. Tenemos 20 años de la Ley de Libre Competencia y creo que es importante hacer un recuento sobre lo que ha sido y lo que ha hecho la institución, en este caso ACODECO, por permear hacia los mercados pues esa política de libre competencia. Es un honor para mí también estar en esta mesa con estos expositores que han expuesto, creo, de manera genial los temas, porque han enmarcado la situación y han puesto pues los puntos en donde deben estar. El magistrado Camargo hablaba sobre los temas de las políticas de competencia que tiene que ver con esa necesidad que tenemos de pulir esa ley a efectos de que realmente la restitución se restituyan las condiciones de competencia en el mercado, porque al final, más que una multa, lo que busca las instituciones es que no existan prácticas. Entonces de eso se trata al final, y creo que por ahí es donde debemos ir y donde debemos aproximarnos, ¿no? Damos unos minutos para solucionar asuntos técnicos. Suspensión tecnológica. Ok, los temas que voy a tratar básicamente son las funciones de la entidad. Todos han mencionado a ACODECO, pues yo represento a la ACODECO en esta ocasión, y las funciones de la autoridad, un balance de las acciones de la autoridad también creo que es importante, y algunos avances y retos para que tengan un poco de conocimiento sobre lo que estamos trabajando, ¿no? Es que no está funcionando. Bueno, caramba. Sí. Pedro, estamos confrontando unos problemas. Continuamos ya. Gracias. Adelante, licenciada. Gracias. La principal función, o la función que más reconocen probablemente los consumidores y en los mercados, es la de investigar y sancionar prácticas monopolísticas. Ciertamente es nuestra principal función, no es la que a mí más me gusta realmente, porque creo que investigar después que algo sucede, realmente, por mi experiencia, demora demasiado la restitución de las condiciones de competencia. Y eso, al final, no es beneficioso ni para los mercados ni para los consumidores. Yo apuesto más a la abogacía de competencia y por eso estoy impulsando programas de corporate compliance para que las empresas se asocien en programas que nos permitan ver ex ante cómo se comportan, qué hacen y cómo pueden hacer mejores prácticas, porque también les puedo comentar que en mi experiencia no necesariamente las empresas quieren realizar conductas. A veces hay situaciones donde si hubiésemos podido tener alguna intervención antes, se hubiesen podido evitar, y yo creo que eso es algo, la abogacía de la competencia, al menos me parece a mí que es una herramienta
que estamos tratando de impulsar efectivamente. También vemos las concentraciones económicas. Las concentraciones económicas, pues como ya se ha mencionado aquí, es básicamente cuando dos empresas se fusionan y nosotros la vemos como una verificación previa voluntaria si las empresas tienen y las empresas tienen la intención de fusionarse, pueden acudir a la autoridad y creo que eso además es muy beneficioso para ellas porque les permite que ya la autoridad no les pueda impugnar más adelante si durante el curso de 3 años considera que hay una investigación que deba ser impugnada ante los tribunales. También tenemos otras funciones que ya no tienen tanta relevancia, pero sí son importantes que ustedes la conozcan. Nosotros hacemos estudios de mercado, hay muchos estudios que están en nuestra página web y que son estudios importantes a los efectos de que los mercados sepan cómo se comportan algunos mercados y los consumidores pueden verlo. Esos estudios también nos dan alguna orientación de cómo se comportan los sectores. También contestamos consultas de viabilidad, que son cuando dos empresas o una empresa considera que va a ser un acto que puede violar alguna norma de libre competencia, puede hacer una consulta a la entidad y nosotros le respondemos en un plazo no superior a 30 días, lo cual pues, me parece muy beneficioso a las empresas que quieran acudir. Solo para poner en contexto, las prácticas básicamente se dividen en dos grandes grupos, son las absolutas, que son aquellas que se realizan entre 2 o más competidores, y son las que tienen por objeto fijar precios, repartirse mercados, repartirse licitaciones, dividirse el mercado, dividirse producción. Básicamente esas son las absolutas y las más nocivas, son las ilegales per se, son aquellas en las cuales la autoridad pues interviene para los efectos de que el mercado siempre se va a ver perjudicado el consumidor con una práctica de fijación de precios. No hay ninguna práctica de fijación de precios, ninguna que sea beneficiosa para el consumidor, ni aunque sea un precio bajo. Y eso es supremamente importante para los consumidores que a veces no comprenden esta situación, pero la fijación de precios entre competidores siempre es nociva, siempre. Las prácticas regulativas, pues esas no siempre son malas, dependerán de si son eficientes o no, por ende son mucho menos demandadas por parte de la entidad. Para poner algún contexto en números, la autoridad ha investigado más de 149 sectores en estos años y ha investigado a más de 820 empresas, ha demandado a más de 200 empresas, ha investigado a 48 concentraciones y las empresas investigadas en estas concentraciones han sido 101. Casos de libre competencia que han sido demandados hasta el 2016. Tenemos el caso de los productores de harina. Allí pueden ver un recorrido desde la fecha que inició la demanda hasta su conclusión. Todavía puede haber algunas que se esperen fallo. Pero, por ejemplo, para solo citar algunas, el caso de productores de harina de trigo, allí hubo una fijación de precios y un reparto de mercado. En las líneas de código compartido, ese caso fue un intercambio de información de códigos e itinerarios, también fue demandado en el año 1997, ya ahí se tuvo un fallo. Distribuidoras de oxígeno médico, en este caso hubo empresas que se pusieron de acuerdo para coordinar posturas en una licitación de oxígeno médico, allí también hubo ya un fallo de segunda instancia y ya también hubo una sanción por parte de la entidad. Desde el 2001 al 2009. El caso de las líneas aéreas, este caso fue demandado pues también hace bastante tiempo, fue una fijación de precios, las aerolíneas se pusieron de acuerdo para fijar la comisión a las agencias de viaje y como les reitero, las fijaciones de precios, comisiones, son ilegales, esos fallos, eso también está pendiente de fallo. Los mataderos que mencionaron acá, los cortes de carne, hubo una fijación de precios de algunos cortes de carne,
también fue demandado ante la entidad. Ese caso también ya ha sido sancionado, fallado y sancionado a su vez. Todos estos que les estoy mencionando son demandas puestas ante los tribunales de justicia. La producción y comercialización de cervezas fue demandada por, esta sí es una práctica relativa, porque se generaban, las empresas más grandes, en este caso el Grupo Económico Cervecería Nacional, nuestra demanda al menos es que fija barreras de acceso a través del canal de distribución con contratos de exclusividad. También fue demandado, estamos esperando fallo de segunda instancia. Hay un fallo favorable a la Codeco en primera instancia y hay una espera de fallo de segunda instancia. El caso de las publicitarias, se demandaron más de 16 publicitarias, es uno de los pocos casos en que ha habido un tercero también interviniente, que sí se puede intervenir. Una persona estuvo afectada con ese caso, que salió del mercado además por la conducta de estas empresas. Ese caso fue ya fallado ante los tribunales y ya se le impuso una multa, creo que es la multa más alta que se ha impuesto. Sí. Esa es la multa más alta que se ha impuesto por la colectividad que había. Se puso una multa de 1.300.000 balboas en ese caso, pero por la cantidad, si la hacemos global. Los distribuidores de combustible, las petroleras, ese es un caso que todavía está pendiente de fallo, también fue demandado en el 2003 por fijar precios de transporte. Ahí se demandaron dos prácticas, una por fijación de precios al transporte y otra por los contratos de exclusividad que las empresas tenían con sus minoristas. El caso de pan artesanal, esto es un caso muy, para nosotros al menos es muy emblemático, porque cada vez que nos metemos con algún pequeño productor o con alguna pequeña lavandería o con alguna pequeña panadería, nos acordamos del caso de artesanal. Y el principio es que nadie se puede poner de acuerdo, ni aunque sean dos pequeñas panaderías. Pero bueno, este es un caso que todavía no hemos podido cobrar porque la panadería no tiene cómo pagarnos, porque fue un caso imagínense, fueron condenadas, fue una demanda que se presentó en Chiriquí, han sido condenadas y ya las empresas no existen. Pero bueno, este es uno de esos casos que uno quisiera como olvidar, francamente. También demandamos a las estaciones de combustible de Santiago por haberse fijado el precio al por menor. Fue demandado despachos de combustible por ventajas exclusivas que se le daba a una petrolera. En este caso también está pendiente en este momento de fallo. Las lavanderías de Cerro Viento también han sido demandadas por la autoridad y también están pendientes de fallo. Constantemente en el Twitter nos siguen denunciando que se ponen de acuerdo las lavanderías de Don Bosco, la lavandería de otros lugares. Pero bueno, para que vean que sí demandamos a las lavanderías por ponerse de acuerdo. También demandamos a las lavanderías de Chorrera, ahí ya tenemos un fallo a favor, pero está todavía pendiente de fallo en el Tribunal Superior. Recientemente hemos demandado las compras públicas de la Caja del Seguro Social. Este es uno de los pocos fallos adversos que hemos tenido, pero bueno, en este caso lo perdimos, porque consideramos que se habían puesto de acuerdo para una licitación pública. Recientemente demandamos a los corredores de aduana porque se pusieron de acuerdo para la fijación de sus comisiones y la ley de ellos establece que eso debe fijarlo la ley y ellos lo hicieron en un marco de un gremio. Entonces ha sido demandado por esa razón. También demandamos las compras públicas en el caso de mochilas porque abiertamente dijeron pues que se habían puesto de acuerdo en ese caso, en esa licitación. En el año 2015 se demandó la fijación de precios, de establecer posturas en la licitación. Hemos demandado también a las compras públicas de granos que se hicieron en el marco de la contratación del pan, porque también se pusieron de acuerdo a nuestro criterio. Eso todavía está pendiente, está en primera instancia, esto ha sido demandado recientemente. Hay otros casos que son
que fueron demandados, y que son los que voy a mencionar a continuación, pero que en el medio de la demanda llegamos a acuerdos con la contraparte y entonces terminan en transacciones. Por eso no suben al tercer tribunal, pero los casos de la fijación de comisiones también, en Telered había fijado comisiones a los bancos, había unas barreras pues de acceso a esa interconexión, fue demandado, nosotros llegamos a un acuerdo judicial con la contraparte. Los productores y comercializadores de azúcar también fueron demandados y también se llegaron a un acuerdo con la contraparte. Por lo que estoy tratando de relatar todos los casos porque nosotros es una gestión, la gestión de la dirección es una gestión muy callada. Nosotros no solemos salir públicamente a hablar de los casos que llevamos. No es como la otra parte de la Codeco, que es protección al consumidor, que sale constantemente dando declaraciones sobre lo que hacen, sobre lo que multan. La parte de libre competencia es mucho más discreta su rol, porque las demandas son generalmente, cuando las estamos investigando, tienen un contexto muy confidencial, que lo que tratamos es de preservar las pruebas que vamos a practicar. Las aseguradoras de autos también fueron demandadas por fijar los precios de las pólizas de autos y allí también se llegó a un acuerdo judicial. También fijaron los precios de las pólizas de incendio, también se llegó a un acuerdo judicial con ellas. Los acuerdos judiciales, solo para que pues lo manejen un poco la información, cuando nosotros llegamos a un acuerdo con una empresa, hay al menos 3 cosas que ellas deben cumplir. Una de esas es que tienen que hacer un aporte al Tesoro Nacional, que no le llamamos multa, pero que es un aporte que hacen en concepto de dinero. Obviamente no es tan gravoso como si se les condenara a una multa, la máxima multa imponible. Solo para recordar, antes la multa, en el 1996, cuando inició la ley 29, la multa era máxima por prácticas monopolísticas absolutas, era de 100.000 balboas. Muchas de estas demandas que les he mencionado están demandadas con esa ley. Por ende, el máximo a imponer en ese tiempo, en esos momentos, hubiese sido 100.000 balboas por absolutas. Las relativas mucho menos. Ahora es hasta 1 millón de balboas. Generalmente las que demandamos ahora pues las quieren transar mucho más rápido porque pues obviamente ya una condena implicaría una multa máxima de 1 millón. No significa que vamos a poner 1 millón de balboas en una multa, pero al menos eso sería una posibilidad. También se demandó a los comercializadores de arroz que imponían el precio a los proveedores de la provincia de Chiriquí y Bocas. Muchas de estas prácticas son denuncias que nos ponen los propios perjudicados. También se llegó con ellos a un acuerdo judicial. Los procesadores lácteos también se pusieron de acuerdo y fijaban e imponían el precio de compra de ganado vacuno en sus diferentes graduaciones. Transporte de carga contenerizada, pues ellos lo que hacían era fijar los precios de los servicios de transporte de carga por contenedor en Panamá y Colón. Ellos también llegaron a un acuerdo. Esos acuerdos también involucran, además del aporte, involucran unas auditorías de competencia que hace la Codeco a lo largo del acuerdo, que generalmente dura entre 2 y 4 años. Y pues me parece que es una de las partes más importantes de los acuerdos, porque además de restablecer las condiciones de competencia de una manera más rápida, lo que se busca es que darle un seguimiento a la empresa por 4 años para ver cómo se sigue comportando. Los procesadores avícolas también se habían puesto de acuerdo para la venta de carne de pollo. En el 2010 fueron demandados y llegamos a un acuerdo con ellos también en el 2011. Más recientemente, estas son unas transacciones extrajudiciales, no llegamos a demandarlas. Tropigas se puso de acuerdo, no se puso de acuerdo con nadie. Ella lo que hizo fue que vendía la venta atada, el tanquecito de gas. Esto lo hacía en Coclé, nada más. El tanque de gas lo vendía con el agua manantial, que también es de su grupo económico. Entonces, ellas tienen una ventaja cuando venden el tanquecito de gas, porque no hay facilidad de cambio del consumidor
de un tanque de Tropigas al otro tanque por unas razones de seguridad. Entonces allí llegamos a ellos llegamos a un acuerdo. A la Federación Panameña de Fútbol también llegamos a un acuerdo con ellas, una práctica que cometieron por vender una exclusividad a la venta de una de las cervecerías. Muchas de estas prácticas todavía nos quedan pendientes de fallos en el tercer tribunal, pero entre casos demandados y transacciones hemos recaudado 4.665.000 balboas. Quería comentarles, solo para poner en contexto, después de ver pues todo lo que ha sido la gestión de Acodeco y de CLICAC primero, Acodeco después, con referencia a los casos que se han demandado y que ustedes han podido ver que hemos investigado más de 800 empresas. Realmente hemos impactado muchísimos sectores, seguramente algunos que ustedes ni saben, porque son demandas que nosotros interponemos. Algunas ganamos, otras no, pero el ganar o no es lo que nosotros nos motiva, sino que la conducta se restablezca. El fallo será del tribunal. Ellos serán los que decidirán si hay práctica o no. El deber de nosotros es demandarlas. Así sea los productores de cebolla. No tenemos nosotros un margen de discrecionalidad si consideramos o vemos que hay personas o empresas que se pongan de acuerdo. No hay ninguna razón para que dos competidores hablen de precio, ninguna. Pueden hablar de ambiente, pueden hablar de, no sé, de otra cosa, pero de precios no pueden hablar, y mucho menos en una asociación, porque ese tipo de prácticas perjudican siempre al consumidor. Algunos avances que me encantó la exposición de Eric, porque habla de un tema que al menos yo también le tengo mucho cariño y le hemos puesto mucho empeño en este tiempo. Yo tengo 2 años en la dirección y es el programa de clemencia. Como ustedes saben, las empresas, después de 20 años de funcionamiento de la ley, seguramente ya nadie va a encontrar un correo electrónico, ni una confesión, ni un acuerdo como encontramos en las harineras. Eso probablemente no va a pasar, porque las empresas ya son muy listas, ya no van a hacer eso de esa manera. Entonces, nosotros apostamos al programa de clemencia, apostamos al leniency, primero porque mundialmente es la forma de cómo se detectan carteles. Internacionalmente, esa es la manera de detectar carteles, no hay otra. Lo que hacemos nosotros en este momento es obsoleto. Y el leniency es la manera de cómo una empresa puede hacer lo correcto. Yo creo que al final eso es lo que debe primar. Quieren hacer lo correcto, aunque hubieses estado haciendo algo indebidamente. Yo creo que el programa de clemencia es el programa que te permite recomponer tu conducta. Y a los abogados, porque yo estoy dando charlas a los abogados, yo personalmente voy a las firmas de abogados y les doy charlas de clemencia. Es un programa al que yo apuesto a que el abogado no solamente le diga a su cliente: podemos transar, podemos llegar a un acuerdo, podemos esconder las pruebas, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Una opción es confiesa. Esa opción realmente para tu cliente va a salir mucho mejor que cualquiera de las anteriores, porque la empresa que delata a sus competidores, como quien dice, se gana el jackpot, no la van a multar, y a todos los demás sí los multan. Entonces es realmente mucho más beneficioso hacerlo de esa manera, porque además haces lo que tienes que hacer, que es hacer lo correcto. Con esta reflexión yo termino y pues les agradezco mucho la atención brindada, y a la orden para futuras exposiciones.